Bien, aquí voy a dar indicaciones de cómo calcular los componentes de un filtro con unas determinadas características. Imaginemos que nos dicen que queremos hacer o calcular los componentes para un filtro paso alto cuya frecuencia de corte sea aproximadamente 1000 Hz, que tenga un rizado en la banda de paso de 0,5 dB y que el doble de la frecuencia de corte, o mejor dicho, en este caso la mitad, por ser paso alto, tenga una atenuación de 30 decibelios. Bueno, en este caso lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay muchas formas de calcular componentes de filtros, hay muchas técnicas. Una de las más interesantes es coger una función de transferencia que conozcamos, es decir, que conocida la expresión matemática sepamos cuáles son los componentes físicos que realizan esa función de transferencia, y es este el caso que vamos a llevar a cabo. En este caso vamos a elegir lo que se llama una función de transferencia Chebyshev. Cuando tengamos realizado el filtro y hagamos la prueba, vamos a decir, de cómo funciona el filtro en cuestión, veremos que a medida que nosotros aumentemos la frecuencia, en este caso es el equivalente paso bajo, a medida que aumentemos la frecuencia que nosotros ponemos alrededor del circuito, veremos que la función de salida irá teniendo esta forma, de tal modo que a partir de una frecuencia crítica, que es la frecuencia de corte, vaya descendiendo. Este es el caso del filtro paso bajo. Nosotros queremos un filtro paso alto. De todas formas, sea cual sea el procedimiento que utilicemos, en este caso, si nosotros conocemos la función de transferencia de un determinado tipo, tenemos que partir de un filtro equivalente. Y luego, a partir de ese filtro equivalente, aplicar una serie de transformaciones para que nos den nuestro. Es decir, la función de transferencia del filtro de Chebyshev, eso tenemos que elegirlo de antemano. Y también tenemos que elegir el rizado en la banda de paso. O nos lo tienen que decir en cualquier caso. Y también tenemos que tener un dato para saber la cantidad de componentes que necesitamos para ese filtro. En este caso, los famosos 30 dB. Bien. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros vamos a diseñar primero un filtro equivalente. Voy a hacerlo así. Paso bajo, que deja pasar todas las frecuencias, pasar todas las señales hasta que alcanzan la frecuencia unidad, es decir, frecuencia de corte es 1, y además se aplica tanto a la entrada como a la salida sobre una carga de valor también unidad. Carga y resistencia del generador, unidad. Bien, dicho eso, tenemos que ir a una serie, tenemos que lo primero elegir el orden del filtro. Para ello tenemos que ir a las gráficas asociadas al filtro Chebyshev con rizado de banda de paso de 5 decibelios, como el que tenemos aquí. Aquí tenemos unas gráficas en cuestión. Esas gráficas, como ya se han hecho una vez, ya valen para siempre. Bien, entonces aquí tenemos esta gráfica que en principio no nos dirá nada, pero que significa lo siguiente. Esto que vemos aquí es frecuencia en esencia. Ahora veremos cómo.
Y esto que tenemos aquí es atenuación a cierta frecuencia con filtros de distinto orden. Es decir, si por ejemplo la frecuencia fuera 0,5, si nosotros queremos que a la frecuencia 0,5 Hz, que no es así, si a la frecuencia 0,5 Hz queremos que atenúe por lo menos la señal 60 decibelios, aquí vemos que esta línea que representa el filtro de orden 1 no nos valdría, ni esta que representa el del orden 2, ni esta que representa al de orden 3, ni esta de orden 4. Tendríamos que elegir un filtro de orden 5. En nuestro caso sucede lo siguiente, la condición es la siguiente. Nos dicen que al doble, o sea la mitad si es paso alto, doble si es paso bajo, que es nuestro caso de la frecuencia de corte, doble de la frecuencia de corte, queremos una atenuación de 30 dB. En este caso, nuestra frecuencia de corte viene representada por la letra omega prima, y puesto que hacemos primero este filtro para frecuencia de corte unidad, el doble de la frecuencia de corte va a ser evidentemente 2 por 1. Con ese valor 2 vamos a esta gráfica. Atentos, aquí pone el valor de la frecuencia que nosotros tenemos, frecuencia normalizada. Perdón, voy a poner así para no equivocarnos, frecuencia de corte. Esto sería la frecuencia de corte, se pone con esta numeración valor 1, el doble de la frecuencia de corte, simplemente lo ponemos de esta manera. Bien, entonces en esta gráfica nuestra frecuencia de corte es 1, el doble de nuestra frecuencia de corte, que lo representamos con esa letra, es 2. Si nosotros aquí hacemos la operación 2 menos 1 y aplicamos el logaritmo, 2 menos 1 es 1, el logaritmo de 1 es 0, vamos al eje horizontal y a partir del valor que hemos calculado 0, repito, 2 menos 1, 1, logaritmo de 1, 0. Voy subiendo hasta que llegue a la condición que me han dado de atenuación, 30 decibelios. Bien, y para obtener una atenuación de 30 decibelios a una frecuencia, el doble de la frecuencia de corte, insisto, la frecuencia de corte es 1, el doble de la frecuencia de corte es 2, y en la gráfica se presenta con este valor, necesitamos un filtro que sea por lo menos de orden 4. Si no, los demás filtros nos aseguran que la atenuación de esta frecuencia sea el valor que queremos. Bien, entonces, ya tenemos que el orden es 4. Bien, pues lo siguiente que tenemos que hacer a partir de aquí es ir a la gráfica en la cual vamos a poder seleccionar en función del orden los componentes de nuestro circuito. Que insisto, todavía sería un circuito paso bajo con frecuencia de corte en la unidad. Bien, pues en este caso, orden 4, los componentes que nosotros tenemos son, para entrar al circuito, una resistencia, o mejor dicho, una conductancia de valor, en este caso, perdón, G0 siempre va a ser el valor 1. Un Siemens que se corresponde con un ohm. Este componente de aquí va a ser un condensador, en principio, G1, orden 4, cuyo valor va a ser 1,6703 faradios, se supone, claro. Este otro componente va a ser una bobina cuyo valor es 1,1926 henrios. Y así sucesivamente hasta que se nos agoten los componentes. El último componente, que sería en este caso G5, no sería un condensador, sino que sería evidentemente una resistencia, y esta resistencia, mejor dicho, esta conductancia, tendría valor 1,9841 ohms. ¿Vale? Una vez que tenemos los componentes para este filtro, insisto, de resistencia de entrada de generador y de salida,
en principio, unidad o adaptado a la unidad, vamos a decirlo así, de frecuencia de corte 1 y paso bajo, y además con la frecuencia de transferencia de Chebyshev, tenemos que ver cuáles son los componentes reales, porque nosotros queremos un filtro paso alto con otra frecuencia de corte y con otra resistencia distinta. La G0 es nuestra resistencia de entrada y salida, que tiene que ser la que sea. Bueno, entonces lo que hacemos es ir a la siguiente tabla, que nos indica las transformaciones. Entonces, si nosotros queremos un filtro, que en este caso paso alto, cuya frecuencia de corte se supone que en radianes por segundo es 1000 Hz, por lo tanto 2 por pi por 1000 Hz. Y queremos además que sea sobre una resistencia de 50 ohmios, adaptado a una resistencia de 50 ohmios, lo que tenemos que hacer es, en el circuito que tenemos antes, donde tenemos una bobina, aquí por ejemplo, tenemos que reemplazarlo por un condensador cuyo valor sea 1 partido el valor de la autoinducción de la bobina multiplicado por la resistencia del circuito de los circuitos que tenemos, resistencia impedancia normalizada, y la frecuencia a la que queremos en radianes por segundo que se produzca el corte de nuestro filtro paso alto. Ese sería uno tras otro. Tal y como vemos, cualquier bobina se va a transformar en un condensador de este valor. Cualquier condensador se va a transformar en una bobina de este valor. Los valores que aparecen aquí, insisto, de R0 es la impedancia normalizada del circuito. Lo más habitual, no lo he puesto yo en el enunciado de mi circuito, es que sean 50 ohmios. Tendría que ponerlo, por supuesto. Lo más habitual en radiocomunicaciones es que sean 50 ohmios. Y la frecuencia de corte, tengo que poner que sea mi valor 1000 Hz, o sea 2 por pi por 1000. Y eso es todo. Lo único que hay que hacer es tener un poco de paciencia, redibujar los componentes, recalcularlos y a partir de ahí obtener los componentes que me aseguran un filtro paso alto de estas características.